Hoy vamos a hablar de una figura que, sin que muchos lo sepan, definió para siempre el sonido de la guitarra clásica. Un hombre cuya música es, para millones, la voz misma del instrumento. Francisco Tárrega. Si cerramos los ojos y pensamos en el sonido de una guitarra clásica, ¿qué melodía se nos viene a la cabeza? Es una pregunta muy interesante, porque la respuesta para una cantidad enorme de gente es la misma. Y es que sí, para una gran mayoría, ese sonido característico, esa melodía que asociamos con la guitarra clásica, es en realidad una composición de Francisco Tárrega. Así de grande fue su impacto. Para entender bien por qué se le considera un verdadero gigante del instrumento, casi un sinónimo de la guitarra, empecemos por ver la influencia que tiene hoy en día. Su popularidad es, de verdad, asombrosa. Si uno busca guitarra clásica en Internet, la mayoría de los resultados más populares van a ser obras de Tárrega. Es un dominio que deja clarísimo su estatus de ícono. Pero este gigante de la música no tuvo para nada un camino fácil. De hecho, su historia comienza en circunstancias muy humildes y con un evento que lo marcó de por vida. Nació en 1852, en una familia trabajadora, pero de niño tuvo un accidente terrible. Se cayó en una sequía y la infección le dañó la vista para siempre. El miedo de sus padres a que quedara completamente ciego los llevó a tomar una decisión drástica. La música tenía que ser su futuro, era su única opción. Y bueno, esa decisión fue el inicio de una juventud llena de dificultades, de pruebas que terminaron forjando su carácter y una resiliencia increíble. Imaginen esto, con solo 10 años viaja a Barcelona para estudiar con el gran Julián Arcas. Pero cuando llega, resulta que Arcas ni se acordaba de él y ya se había ido de gira. De repente, el pequeño Tárrega está solo, sin un centavo, y tiene que tocar en la calle para poder comer. Y para colmo, cuando su padre llega a buscarlo, tampoco tiene dinero para volver, así que Tárrega tuvo que seguir tocando para ganar el pasaje de los dos. Una locura. Su juventud nos muestra dos caras fascinantes. Por un lado, tenía un espíritu súper rebelde, ¿no? A los 13 años se escapó para unirse a un grupo de gitanos e incluso rechazó a un mecenas por lealtad a ellos. Pero por otro lado, tenía un profundo sentido del deber que lo hizo volver a casa para ayudar a su familia trabajando como pianista. Después de tantos años de lucha y de sobrevivir como podía, finalmente llegaría un momento clave. Un instante que iba a transformar su pasión en su verdadera vocación. A los 22 años, por fin entró al prestigioso Conservatorio de Madrid. Pero ojo, para estudiar piano, que en esa época se consideraba una carrera más seria. La guitarra era su pasión, pero más en secreto. Sin embargo, todo cambió en una presentación improvisada frente a sus maestros. Al oírlo tocar la guitarra, sus propios profesores quedaron tan impresionados que le dieron un consejo que definió todo su futuro. Básicamente le dijeron: olvídate del piano. Tu destino es revolucionar la guitarra. Tienes un talento único para esto. Y esa validación de los expertos fue el empujón que necesitaba. Fue justo en ese momento que la guitarra dejó de ser un refugio personal para convertirse en el centro de una carrera profesional que sería aclamada en todo el mundo. Y con esto llegamos a su etapa de madurez, donde consolidó su carrera y construyó el increíble legado que conocemos hoy. A partir de ahí, su vida profesional despegó. Conoció a su futura esposa, María José Rizo, y en 1882 encontró la estabilidad en Barcelona, gracias al apoyo de una mecenas. Esta seguridad le permitió enfocarse al 100% en componer, y así nacieron algunas de sus obras más famosas. Falleció en 1909, pero su música para ese entonces ya era inmortal. Su legado es mucho más grande que solo sus composiciones. Es que Tárrega desarrolló nuevas técnicas para tocar, nuevas formas de pulsar las cuerdas, de posicionar las manos. Le sacó al instrumento una riqueza de sonidos que nadie había logrado antes. Además, formó a la siguiente generación de maestros y, en esencia, ayudó a crear el sonido que hoy asociamos con la guitarra clásica. El punto clave es este. Tárrega no solo compuso música increíble. Lo que hizo fue elevar la guitarra. La sacó de los salones y la puso en las grandes salas de conciertos, al mismo nivel que el piano o el violín.
Creó un repertorio que es fundamental para cualquier estudiante y formó a los maestros, como Emilio Pujol y Miguel Llobet, que siguieron su trabajo. Su vida es un testimonio increíble de resiliencia. Nos enseña cómo, a pesar de la tragedia, la pobreza y la incertidumbre, se puede crear un arte que cruza todas las barreras del tiempo y sigue conmoviendo a millones. Y esto nos deja con una reflexión final. ¿Qué habríamos perdido si la adversidad hubiera vencido a Tárrega? ¿Cuánta belleza en nuestro mundo existe solamente porque alguien se negó a rendirse? La música de Tárrega es un poderoso recordatorio de eso.